Uno de los temas de los cuales voy a hablar hoy, pues voy a hablarlo con mucha propiedad, voy a decir. ¿Por qué voy a decir con propiedad? Porque tuve experiencias cercanas, ¿verdad? Tuve experiencias cercanas con una de estas religiones o movimientos, vamos a decir, con los que vamos a ver el día de hoy. Y tal vez, pues, de repente alguno de ustedes ha tenido algún familiar, algún amigo o ha participado también de este tipo de lo que son estos movimientos que hoy vamos a ver. Déjeme mover esto un poquito. Ok, vamos a ver. Y pues el primero que vamos a ver, déjeme ver aquí. Vamos a irnos aquí, más arriba. Aquí está. ¿Sí se ve ahí? Sí. ¿Sí está saliendo? ¿Sí? Ok. Ya. El movimiento que vamos a ver hoy tiene que ver con el tema de los adventistas. ¿Ya? ¿Qué han escuchado ustedes sobre los adventistas? ¿Conocen a alguien adventista? ¿Alguno de ustedes fue adventista? ¿Qué serán los adventistas? Cosas que ustedes crean. A ver. ¿Qué han escuchado? Séptimo día no son los normales, ¿verdad? Adventistas. Pastor, yo tuve un compañero de trabajo que era adventista y lo que Ajá. recuerdo es que guardaban el sábado, así que él cambiaba sus vacaciones, él no agarraba vacaciones durante el año, pero para que lo dejaran faltar los sábados a trabajar. Wow, sí. Sí, ellos, una de las características bien particulares que tienen es que guardan el sábado, y guardan el sábado por la única razón es que ellos manejan mucho toda su argumentación teológica y bíblica hasta cierto punto, porque ellos también tienen otros tipos de libros también, que lo vamos a ver un poquito más adelante, es por el tema de la ley, ¿sí? Y yo les decía que esta parte exactamente con los adventistas, me siento identificado porque en mi adolescencia yo estudié en un colegio adventista. Definitivamente lo que nos enseñaban era doctrina. Todas estas cosas que vamos a ver me hacían recordar esto, ¿verdad? El tema de la alimentación, el tema del sábado, el tema de lo que ellos enseñaban. Y bueno, como yo estaba en ese colegio adventista, pues me llamaron la atención muchas cosas, pero este movimiento o esta parte religiosa se conoce como los adventistas del séptimo día, ¿sí? Una iglesia cristiana que comenzó a formarse en 1844. Algunos lo ven como una iglesia que tiene orígenes históricos en esta época, pero hasta 1863 es donde se organiza oficialmente. Es curioso porque todos estos movimientos de alguna manera tienen influencia del cristianismo, tienen pinceladas sobre lo que es el cristianismo, pero deciden separarse siempre. Eso es bien curioso porque ustedes lo van a ir viendo. En la última clase, que también vamos a analizar un poco el tema de las sectas, se van a dar cuenta cómo siempre estas personas que realizan un nuevo movimiento, inician un movimiento nuevo, se presentan, como lo hablábamos la semana pasada, como los iluminados, como alguien que tiene una insatisfacción y trata de crear una nueva vertiente para acercarse a la verdad desde la lectura de ellos, ¿verdad? Pero es en 1863 que ya se conoce ya los adventistas como del séptimo día. Su nombre se debe a dos de sus doctrinas básicas. Creen en la proximidad de la segunda venida de Cristo y observan el séptimo día de la semana, lo que decía el pastor Gabriel. El sábado es un día sagrado para ellos, ¿ya? Yo recuerdo que cuando yo estaba en esta institución adventista, el sábado nos obligaban a nosotros, los estudiantes, yo no pertenecía a la iglesia adventista, pero nos obligaban a nosotros a ir a los servicios que ellos tenían y siempre nos estaban inculcando que el sábado era un día que se tenía que guardar, que se tenía que estar tranquilos. Tenía compañeros que ese sábado sus padres les decían: hoy es un día consagrado al Señor, hoy no vamos a hacer nada, hoy vamos a estar en retiro, hoy vamos a estar tranquilos, no vamos a hacer ciertas cosas. Y el sábado es una de las doctrinas muy, pero muy fuertes de ellos.
digamos que no tan parecido como lo que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Pero nosotros entendemos desde nuestros cultos litúrgicos, que incluso así como lo dice Justo González en un libro que él tiene, que habla del culto y cómo se fue organizando la tradición litúrgica del culto, se aceptó el domingo para nosotros. Mire, hay cristianos que para ellos es ley ir el domingo, ¿ya? Es una disciplina, es un principio. Y nosotros obviamente no tenemos esa misma connotación que los adventistas, es verdad que el domingo no vamos a hacer nada, lo otro, pero sí tenemos nuestro propio día, entre comillas, en el cual lo dedicamos al Señor. Pero en el caso de los adventistas es el sábado. La segunda venida de Cristo, ellos lo ven un tanto diferente de cómo lo vemos nosotros, que creo que más adelante tengo algo al respecto. En la historia, ¿cómo se dio este tema? Bueno, en la primera parte del siglo XIX se produjo en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, ¿verdad? Un gran despertar religioso centrado en la segunda venida de Cristo. Fíjense que es curioso, porque esta centralidad de este movimiento de la segunda venida de Cristo, pues se empezó como a despertar curiosidad. Uno de los grandes hierros de los adventistas fue que en su momento también predijeron la segunda venida de Cristo. Si no me equivoco, ellos en su momento le pusieron fecha, ¿ya? Y obviamente eso es bien complicado porque la Biblia no habla de una fecha, no habla de cierto momento en el cual Jesús va a venir, como decir, ¿verdad? En el 2020 y tantos, en 50 años, la Biblia no habla exactamente de una fecha. ¿Y cómo midieron ellos este tema? El cual culminó con el movimiento encabezado por William Miller, que fue uno de sus precursores. Estos personajes, este personaje especialmente, empezó a hablar un poco sobre la venida de Cristo y fue algo que despertó mucho interés en la población. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo, desde el punto de vista teológico, es un elemento esperanzador, es un elemento de una trascendencia, de salir de dejar esta tierra y tener, por así decirlo, un mejor estado en el sentido espiritual. Ese fue un discurso que llamó mucho la atención, ¿ya? Este William Miller, estudioso de la Biblia, y mire qué curioso, especialmente del libro de Apocalipsis, concluyó de manera radical sobre la segunda venida, ¿ya? Curioso porque estas personas estudian la Biblia, saben de Biblia, pero por alguna razón se pierden. Y en este caso interpretan ciertas cosas basadas en el Apocalipsis, y el Apocalipsis tiene una particularidad, y es que es un tipo de literatura apocalíptica que se estudia en el tema de hermenéutica, en el tema exegético, que es muy diferente a todos los demás libros, totalmente diferente. Ahí hay toda una simbología. Mire qué curioso que algunos decían que la gran ramera era la Iglesia Católica, algunos decían que los 144,000 sellados pues eran personas que ya estaban en la tierra, un montón de cosas. Habla del tema de las bestias, habla del cielo nuevo, tierra nueva. Hay una cantidad de símbolos ahí que nosotros no podemos tomarlos muy a la ligera. Y para darle un ejemplo del por qué estos personajes, aún que la historia los reconoce como supuestos estudiosos, se pierden. Para darle un ejemplo, cuando usted lee en el Apocalipsis, que no es una clase de exégesis, solo voy a dar una pincelada nada más, cuando usted lee en la versión Reina Valera, usted se va a dar cuenta que el número de la bestia, ¿cuál es? 666. Ya, ok. Y la pregunta es, ¿no es cierto que a veces los cristianos creamos cierta superstición con ese número? Yo tenía un líder en la iglesia en su momento que me decía, pastor, yo creo que yo estoy salado porque en mi cédula yo tengo los 3 6. ¿Sí? Otro que me decía, en la placa de mi carro están los 3 6 y yo creo que por eso me va mal. Cierta superstición. Pero ¿qué pensaría usted si yo le dijera que desde la correcta interpretación de la Biblia, que obviamente yo no pretendo saberlo todo, pero esto lo dicen los eruditos, yo no soy un erudito, esto dicen los biblistas, esto dicen los papirólogos, esto dicen los expertos en Biblia, que el número correcto en la Biblia, cuando se habla de la bestia, no es 666, sino es que es 616. ¿Sí?
¿Por qué 616? Porque esto se atribuye al papiro 115 que aparece en griego 616. Y la bestia de la cual se refiere en Apocalipsis no es la bestia que nosotros nos inventamos, un monstruo. Era un emperador romano que le apodaban la bestia, que era Domiciano. Un emperador, cruel, despiadado, y por eso le decían la bestia. Entonces, este famoso personaje se perdió en muchas cosas del Apocalipsis. No las interpretó correctamente. Y esto es interesante que nosotros lo tomemos en cuenta porque si ustedes se fijan, aún personas estudiando la Biblia con buenas intenciones, aparentemente se pueden perder radicalmente en una cantidad de cosas que se puedan decir desde el estudio bíblico, ¿sí? ¿Qué más es importante que tomemos en cuenta con los adventistas? Mire lo que aquí es donde se pierde el hombre, el famoso Miller. Se atrevió a puntualizar la fecha de la segunda venida para un día concreto del año. En 1843, dijo Miller, el 21 de marzo viene el Señor. Se atrevió a establecer una fecha. ¿Ya? Entonces, ya desde ahí, mire, lo complicado que es estudiar la Biblia con hechos históricos pasados. Qué complicado es estudiar la Biblia con hechos futuros como los del Apocalipsis y establecer una fecha. Yo he escuchado famosos estudiosos, doctores, que en su momento dijeron el falso profeta es que el anticristo era el príncipe Felipe, si no me equivoco, el anticristo es George Bush y el Señor va a venir tal día y el Señor no viene. ¿Ya? Entonces eso es bien peligroso porque la Biblia no establece una fecha, sino que lo que establece son señales, son características particulares. Yo sí creo definitivamente que la venida del Señor está mucho más cerca, pero yo no puedo decir cuándo, ¿ya? Está mucho más cerca. Mucha gente se alarmó y dijo, pero es que la guerra en Ucrania, esto sí es que la humanidad, toda gran parte de su existencia ha estado en guerras. Han sido pocos los periodos de paz. El tema de los desastres naturales, bueno, es cíclico. La humanidad ha tenido periodos de desastres naturales, tifones, huracanes, terremotos. El tema de las pandemias cada 100 años, cada 90 años, es cíclico. El tema de la gripe, el tema de la fiebre, de la, ¿cómo se llama este? El COVID. se me fue. Se me El fue la COVID. idea. Influenza. No, Influenza. hay otra, déjenme ver. COVID. La peste gripe negra, perdón, negra. la peste negra. Eso fue cíclico, ¿ya? Eso fue cíclico. Siempre en la humanidad han habido este tipo de pandemias, ¿ya? Entonces, yo sí estoy seguro que definitivamente nosotros estamos más cerca de la venida del Señor, pero establecer una fecha, eso es complicado. Y mire que antes de 1843 el discurso pegó. Este movimiento se estaba preparando para recibir a su Señor. El gran problema es que llegó el año 1843, llegó el 21 de marzo y el Señor no vino. Ese fue uno de los primeros quiebres que tuvo en la historia el tema del movimiento de los adventistas. Dijo Miller, no, es que me equivoqué, saqué mal las cuentas y vino como a arreglarla, ¿verdad? Y él dijo, no, me equivoqué, no era en 1843, va a ser en 1844. Este hecho significó el fracaso rotundo porque llegó el 1844 y en ese sentido no llegó la segunda venida del Señor, y ahí es donde los adventistas tienen un quiebre y empiezan a perder la fe y el movimiento empieza a perder credibilidad. Y algunos vuelven a sus antiguas iglesias, otros insistieron en ser fieles. Entonces, este es uno de los movimientos que se atrevió a poner una primera fecha en 1843, no vino el Señor, Miller se retractó y dijo, bueno, vamos a 1844, no llegó tampoco. Entonces, ya desde ahí ustedes van viendo cómo se va dando el tema en la historia con el tema de los adventistas. Después de Miller surge un personaje, una dama, voy a decir, muy influyente en el tema de los adventistas, la famosa hermana Elena de White. ¿Sí? Elena de White tiene una influencia poderosísima en el tema de los adventistas.
Elena de White, de origen metodista, ella tenía un corte religioso metodista, de marcado talento y profunda espiritualidad, tuvo más de 2000 visiones según sus biógrafos, que iniciaron cuando tenía 17 años. Elena de White es una de las, digamos, yo me atrevería a decir, tendría que investigar un poco más, pero me parece que Elena de White tuvo más influencia que Miller, ¿sí? Incluso, no solo una influencia, sino una mayor proyección social con el tema del cuidado al necesitado. Pero Elena de White empieza a surgir y empieza a argumentar y empieza a elaborar cosas que van como formando la doctrina de los adventistas. Y mire qué interesante lo que le mencionaba. Miller fue el precursor, pero Elena es la fundadora, ella y su marido. Pero curiosamente, de su marido no se habla mucho. Aparece más ella que su esposo James. Ellos organizaron aquel grupo disperso, acuérdense, ellos tienen un quiebre, viene Elena de White como la salvadora, como la caudillo, como el ícono en ese momento, y empieza a darle el nombre de Adventistas del Séptimo Día, que se conoce hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, interesante, fíjense qué curioso. En este movimiento de los adventistas, una mujer es la que empieza a tener influencia. Una mujer es la que empieza a tener mucho poder, vamos a decir. Y es curioso, porque en los movimientos religiosos a veces pensamos que solo pueden surgir con los hombres. Pero en este caso, una mujer empieza a tener mucha influencia y empieza a tener también mucho poder. Curioso, ¿verdad? Que se van dando estas cosas. Y mire, del esposo yo casi no he leído nada. Es más, hasta tengo un libro en mi biblioteca personal física de ella que habla del servicio. Y le soy bien honesto, una excelente reflexión sobre el tema del servicio. ¿Cuáles son las creencias de los adventistas? Bueno, acerca de Dios. En cuanto a la naturaleza de Dios, no difiere tanto de lo que nosotros pensamos. No hay tanta diferencia, vamos a decir. Sostienen claramente la Trinidad, solo que, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, con el tema del Espíritu Santo ellos tienen un poquito, bueno, un tanto de diferencia ahí. En cuanto al ser humano, mire lo que dicen ellos del ser humano. Aceptan totalmente el relato de la creación del hombre según lo narra el Génesis. ¿Ya? Ellos no tienen problemas con el tema de la creación. ¿Ya? Sostiene que el ser humano fue creado a imagen de Dios. No hay ningún problema. ¿Ya? Ahí está. Hasta ahí vamos a decir que vamos bien. Que no hay tanto problema, que no hay tanta dificultad. En cuanto a la salvación, aquí ya empiezan a alejarse bastante de nuestras creencias como creyentes. Lo único que salva al hombre es la gracia mediante la fe en el Cristo viviente. Pero ojo, ojo, ellos le añaden a cuidar y preservar la ley. ¿Sí? En teoría ellos manejan de que es por medio de Cristo, pero también le añaden al tema de la salvación cuidar los mandamientos del Antiguo Testamento, porque la fuente vital de los adventistas es el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y ahí algunas opiniones que hay con algunos críticos, pareciera que hay una contradicción entre ellos, porque digamos que de manera general ellos dicen esto, el único que salva al hombre es la gracia mediante la fe en Cristo viviente. Bueno, eso suena como bien cristiano, pero el tema es, si realmente esto fuera cierto, ¿por qué le suman el tema de la ley y por qué le suman los escritos de la hermana White? ¿Sí? ¿Por qué es necesario guardar el sábado? Porque es necesario guardar la ley para poder recibir la salvación. Y ahí hay como unas contradicciones, ¿verdad? Como las que yo les mencionaba en otro tipo de movimientos religiosos. La expiación, es decir, cubrir los pecados del ser humano. La expiación no fue realizada en la cruz. Mira cómo ellos se van alejando un poco. La expiación no fue realizada en la cruz, sino desde el inicio de las eras. El proceso de borrar los pecados empezó el 22 de octubre de 1844. Es decir, anteriormente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no borra los pecados. No cubre los pecados. La palabra expiar significa eso, cubrir con la sangre del cordero. Ese es el concepto teológico. Y en este caso,
Es en 1844 cuando Dios empieza a borrar los pecados. La gran pregunta a los adventistas es, ¿y qué hacemos con toda la gente de antes de 1844? ¿Qué hacemos con ellos? O sea que a ellos no les borraron los pecados nunca. Y se da cuenta cómo van teniendo esos puntos ciegos, esos sesgos, esas cosas tan extrañas. Y en este caso, yo le pregunto a usted, el tema de la salvación, bueno, desde la revelación de Dios, ¿verdad? La revelación de Dios tiene ese elemento soteriológico que se llama en teología, es decir, salvífico. Y si usted se fija en toda la era, en todo el proceso, desde la creación hasta el fin, Dios provee un medio de salvación para la humanidad. Le pregunto, en el Antiguo Testamento, ¿por qué era salva la gente? ¿Por qué se salvaba? Usted que sabe de Biblia, más que yo, ¿por qué se salvaba la gente en el Antiguo Testamento? Por creer y seguirlo. En el Antiguo Testamento, ¿pero por qué? Por guardar la ley. Por la ley, correcto, excelente. Excelente. Por guardar la ley. En el Nuevo Testamento nos salvamos ¿por qué? Por la gracia. Entonces, no tiene sentido que los adventistas sostengan que los pecados se empiezan a borrar desde 1844 en adelante. Hasta ahí empezó Dios. Entonces, todos los que nacieron antes de 1844 y toda esa generación está frita. El tema es dónde los van a meter los adventistas. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, se da cuenta que a veces pareciera como que se contradicen, ¿verdad? El único que salva al hombre es la gracia de la fe en Cristo, pero ese Cristo está limitado. Es más, ellos les ponen un parámetro que empieza a borrar sus pecados desde 1844, ya en adelante. Entonces, eso va planteando algunas cosas bien interesantes y nosotros los creyentes sostenemos y creemos que Dios ha venido salvando a la humanidad con diferentes métodos desde el inicio en la creación. Y le doy un dato teológico. Desde el momento que Adán y Eva pecan, el mismo Señor provee un medio de redención y salvación para ellos. ¿Ya? Usted ve más adelante el arca de Noé como una segunda creación, dicen algunos escritores. Usted ve el tema de la ley, usted ve el tema de la Torá, usted ve el tema de los 10 mandamientos. Dios siempre ha tenido un medio para poder salvar a su pueblo. Y mire qué curioso, cuando usted lee el libro de Isaías, el libro de Isaías es un libro bien fuerte, porque en su momento Dios les dice, ustedes se han prostituido, ustedes han fornicado con el árbol, ustedes han fornicado con la piedra, ustedes son una prostituta, son una ramera, pero aún así Dios se enoja, se aleja del pueblo, pero hay promesa de redención para ellos. Siempre, al menos en el relato bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios siempre ha provisto un medio de salvación para el ser humano. Y es así. Con los adventistas no, ¿ya? Entonces ahí como que se van separando un poco de lo que nosotros creemos. En temas de pecado, ¿ya? Estos deberían de ser transferidos al Cordero propiciatorio, que en este caso no es Cristo, sino Satanás. Ay, 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 aquí ya la cosa como que es medio feita, medio rara. Cristo le transfiere los pecados a Satanás. ¿Qué piensan ustedes de esa afirmación? ¿Cómo les suena? ¿A qué les sabe? ¿Cómo la interpretan? ¿Cómo lo ven ustedes? Leanlo un momento y traten de interpretarlo. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Cómo lo entienden? Y yo les voy a decir después cómo yo lo entiendo. Como que hay una relación con Satanás, así lo entiendo yo. Ajá, ajá. O sea, como que están mezclando, ¿no? Como que es él y es Dios, pero... Miren qué interesante. En pocas palabras, Jesús, lo que ellos están diciendo, nosotros somos salvos, mire, y ojo a esto, nosotros somos salvos no por Cristo, sino que somos salvos por Satanás. ¿Sí? Porque miren lo que está diciendo el argumento, los pecados no deben ser transferidos al Cordero, que es Cristo,
sino a Satanás. Se le transfieren los pecados a él. O sea, quien le perdona a ustedes pecados, quien le limpia de pecados, no es Cristo, es Satanás. Mire qué raro está eso. Es decir, como que el diablo está metido ahí con temas de salvación. Curioso ese elemento, curioso. Yo no sé si usted lo había visto así o tal vez si había hablado con alguien. Esto es lo que creen los adventistas, ¿sí? En cuanto al sábado, si alguien quiere decir algo, abre el micrófono y aporta y habla, no hay ningún problema. El sábado, bendito sábado, ¿verdad? Elevan el cuarto mandamiento, mire, por encima de todos los demás. Y aquí es lo que yo le decía. En los escritos de la hermana White dice que es la gran prueba de fidelidad. Es decir, si usted es un buen adventista, usted debe guardar el sábado. Si usted no guarda el sábado, usted no es un buen adventista. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Al menos no como lo plantea la hermana White, sosteniendo que esa es la mayor forma de ser fieles, guardando el sábado. Entonces se da cuenta, Elena de White tuvo una influencia muy fuerte, una influencia brutal, vamos a decir, más que Miller al inicio con este tema. Y hay varios libros. Miren, Elena de White se dedicó mucho a ayudar a los necesitados, a hacer labor social, a construir hospitales, a construir escuelas. Y ella de verdad tuvo una influencia social muy, muy fuerte. Pero en cuanto al sábado, esa es la realidad, ¿sí? Ay, déjeme ver qué pasó aquí. Déjeme ver si no me fui muy atrás. A ver, algo. Ok, ahí está, el sábado, ¿verdad? Vamos a ver otras cositas más. En cuanto a la muerte, ¿qué piensan los adventistas sobre la muerte? Bueno, mire qué interesante su argumento. Después de la muerte, el hombre está en un estado de inconsciencia. Todos buenos y malos estarán en sus sepulcros hasta la resurrección. La muerte es como un sueño profundo, ininterrumpido. Digamos que ahí, pues, una que otra cosa interesante, un tanto convergente con lo que nosotros sostenemos como creyentes, en el sentido de que buenos y malos, obviamente vamos a estar en un sepulcro. Si lo vamos a ver al tema de la Biblia, hay elementos bien interesantes como el Seol, ¿verdad? En el Seol, digamos que es como una cámara, lo voy a parafrasear de esta manera, y en el Seol, pues hay todos los que son las personas que han fallecido. Los que mueren sin Cristo están en un lugar diferente a lo que es el seno de Abraham, desde algunas concepciones teológicas, ¿verdad? Que son como especies de divisiones, por así decirlo, ¿ya? Y pues interesante que lo que menciona aquí es que hay un estado de inconsciencia, es decir, la persona que fallece no está consciente en el lugar donde está ni en el estado que se encuentra, ¿ya? Hay un sueño profundo. En cuanto a la segunda venida de Cristo, ¿qué dicen ellos? Creen que el retorno de Cristo obviamente es inminente y que el tiempo está cerca, pero no ha sido revelado. Aquí los adventistas hicieron el ajuste, lo voy a decir de esta manera. ¿Por qué? Porque se acuerda que Miller ya se había equivocado una primera vez cuando dijo que en 1843 se equivocó, después dijo en 1844. Aquí no hay una pronunciación, no hay un argumento ni de parte de Elena de White, ni de otros famosos dirigentes adventistas, en el sentido de volver a citar nuevamente una fecha o dar un momento exacto en el cual el Señor va a venir, sino que lo que dicen es: el tiempo está cerca, pero no ha sido revelado. ¿Ya? Al menos ahí, como que de una u otra forma, pues estamos un poquito alineados. ¿Qué es otra creencia de ellos? ¿Cuál es otra creencia? La aniquilación de los impíos. ¿Ya? Fíjense que aniquilación significa exterminio. ¿Ya? Significa eliminación total. La enseñanza de los adventistas, la enseñanza positiva de la Sagrada Escritura, es que el pecado y los pecadores serán borrados de la existencia. Volverán a existir en un universo limpio y puro cuando la gran disputa entre Cristo y Satanás terminen. Ojo, no creen en el infierno. Mire qué interesante esto. Es decir, estas personas, los que fueron malos, van a ser aniquilados, van a ser borrados de la existencia. No van a volver a existir. Pero Dios les va a dar una segunda oportunidad
y van a existir en un universo nuevo que se Dios va a crear nuevamente para ellos. Los va a crear limpios, los va a crear puros, pero eso va a ser después de esa lucha entre el bien y el mal, porque para ellos no hay infierno. Es decir, usted puede vivir la vida como usted quiera, que al final va a tener una oportunidad en ese universo limpio y puro que Dios va a crear para usted. ¿Ya? Mire qué interesante esto. ¿Cuáles son algunos puntos fuertes en este tema del movimiento de los adventistas? Mire qué interesante esto. Dentro del conjunto de iglesias protestantes, esta maneja uno de los sistemas educativos más importantes del mundo. Ellos tienen una influencia muy fuerte heredada de Elena de White, lo que le mencionaba. Ella construyó muchas escuelas, muchos orfanatos con el tema de la educación. Yo no sé si ustedes han podido escuchar de ADRA o han visto algo. ¿Saben qué es ADRA? ADRA. Esa es una fundación que tienen los adventistas para ayuda social. Es fuertísimo, fuertísimo en todos los lugares donde están ellos. Ellos ayudan por medio de esta organización que es parte de los adventistas. Tienen ayuda social, tienen hospitales, tienen escuelas, tienen procesos educativos de becas y en ese caso ellos tienen toda una estructura sobre el tema educativo. ¿Ya? Y por eso también tienen mucho éxito. ¿Por qué? Porque al tener un sistema educativo formativo, también nos están adoctrinando. En mi caso, yo solo estuve un año en este colegio adventista, no me gustó, me sacaron de ahí, bueno, me salí en realidad, pero yo tenía compañeros que desde el kinder hasta su secundaria estuvieron en un colegio adventista y en el colegio adventista le meten la doctrina adventista. Es cuando usted va a un colegio católico le meten la doctrina católica. Entonces, esto ha sido uno de los grandes éxitos de los adventistas también porque por medio de la educación han ido adoctrinando, han ido formando el pensamiento propio, su teología, sus creencias. Entonces, eso es bien importante poderlo tomar en cuenta. 2, se oponen a los espectáculos mundanos, teatro, baile, cine, etc. ¿Sí? Creo yo que bien nos haría a nosotros oponernos a algunos espectáculos mundanos. ¿Sí? No tanto al teatro, ¿verdad? Bueno, al baile yo ni siquiera cuando no fui cristiano bailé, no bailé en mi vida. Bueno, el cine, pues a mi esposa es más la que le gusta y otras cosas más. Ahora, a veces hay cosas bien interesantes de estos movimientos como lo hemos venido analizando, pero mire qué curioso. Usted no va a ver a un adventista participando en espectáculos mundanos como por ejemplo, yendo a algunos tipos de conciertos donde la música es ofensiva. Y le voy a dar este dato. Aquí en Ecuador, por desgracia, ¿verdad? Llegó un reggaetonero bien famoso, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades. Pero la música de este reggaetonero es basura, literalmente es basura. Es una ofensa a la mujer, es una ofensa a la dignidad del ser humano, es una ofensa al valor que tiene la mujer y le voy a dar el dato. Muchos creyentes, voy a decir, fueron al concierto de este tipo. ¿Sí? En Colombia salió la noticia que una chica estaba, mire lo que le voy a decir, loco, estaba subastando su virginidad para pagar un boleto a ir al concierto de este reggaetonero. ¿Sí? A los adventistas muy pocas veces usted los va a ver siendo contradictorios con lo que ellos dicen. Por ejemplo, mire qué radicales son ellos. No van a teatros. Yo no le veo nada de malo al teatro. No van al cine. Yo no le veo nada de malo al cine. Pero a veces qué bien nos haría a nosotros los creyentes oponernos a muchas cosas, ¿verdad? Oponernos a todas esas cosas que tal vez son negativas para nuestra fe. Número 3, sus miembros son fieles diezmadores a la obra y a las misiones. Mire qué interesante esto. Le doy el dato como pastor. Ya eso está comprobado de los estudios de eclesiología que se hacen, ¿verdad? Lastimosamente, solo el 20% de las congregaciones que tenemos, sea cual sea nuestra membresía, pueden haber excepciones, ¿verdad? Son las que diezman y apoyan las misiones. Hay miembros en las iglesias que no diezman.
Hay miembros en las iglesias que no saben ni siquiera qué son las misiones. Y en ese caso, sí sería bueno que nosotros, como lo hemos venido hablando y reflexionando, retomar esos valores. ¿Ya? Recuerda que había otra religión que daba 3 diezmos, daba un porcentaje a los pobres, hacía ciertas obras de caridad y otras cosas. Pero mire qué interesante, sus miembros son fieles diezmadores a la obra y a las misiones. Por eso es que usted va a ver que esos templos de los adventistas son unas obras de arte, son unas infraestructuras arquitectónicas, son verdaderas joyas de arquitectura, voy a decir, por la construcción que tiene. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para ser parte de los adventistas es que usted, como miembro fiel, acuérdese, tiene que guardar el sábado, según Elena de White, pero también tiene que ser fiel en sus diezmos, para la obra y para las misiones. Qué curioso, mire qué interesante. ¿Qué más? Pone un importante énfasis en cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Igual, ellos no comen carne, no toman café, no toman Coca-Cola, se cuidan mucho. Ya. Interesante. Fortalecen el hogar, la familia y el matrimonio. Mire qué interesante ese punto fuerte. Número 6, hacen una gran labor pro salud a través de hospitales, clínicas, dispensarios, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen mucha proyección social. Tienen mucha influencia hacia afuera del templo, tienen mucho contacto con la sociedad, tienen mucho énfasis en cuanto a la labor comunitaria que se debe hacer para ayudar al prójimo. De hecho, ese libro que les menciono de Elena de White, que habla del servicio, habla de esa manera. La única manera, dice Elena de White, que nosotros podemos vivir a Dios es sirviéndole al prójimo. Mira qué interesante ese principio, ¿ya? Eso en cuanto a los puntos fuertes. Creo que alguien tiene un micrófono abierto, por favor, si lo cierra. Puntos débiles. No hablan mucho acerca de la obra del Espíritu Santo. Es lógico. Es lógico porque ellos, al ser un movimiento veterotestamentario, se llama esto, es decir, Antiguo Testamento, no van a hacer mucho énfasis de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que no estaba en el Antiguo Testamento, pero tenía ciertas funciones y ciertas manifestaciones. El Espíritu Santo siempre estuvo, incluso desde el Génesis, ¿verdad? El Espíritu se movía sobre las aguas, dice el texto. Entonces, pero ellos no hacen énfasis en la obra del Espíritu Santo, ¿ya? Tal vez está como un personaje aislado, que por ahí puede ser tomado en cuenta, pero no desde el punto de vista como lo hacemos nosotros. Número 2, su creencia en la expiación de Cristo, acuérdese. No es Cristo necesariamente el que cubre nuestros pecados, el que expía nuestros pecados, sino que se le transmiten a Satanás, y es Satanás al final, en la creencia adventista, el que termina pues cubriendo nuestros pecados. Profesan doctrinas erradas como el sueño, perdón, aquí se me fue el sueño del alma, que es una ñ. Número 4, falta de formación teológica en sus pioneros. Acuérdense que todas estas personas surgen en estos movimientos como el resultado de experiencias personales místicas, ¿ya? Desde su experiencia, y la experiencia personal tiene una particularidad que es subjetiva. Ya la experiencia de la hermana Patricia no es la misma mía, no es la misma de Jesús, no es la misma de los demás. Entonces, en ese sentido, pues no había mucha formación, como en el caso de Miller, que a pesar de que se dice que era un estudioso de la Biblia, cuando interpretó el Apocalipsis, el hombre falló ahí, al citar una fecha de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Número 5, ponen por encima las profecías de Elena de White que las de las Escrituras. Más que ellos digan que tal vez la Biblia es importante, en la práctica no es cierto. Los argumentos, los pensamientos, la teología más fuerte y más preponderante, y voy a decirlo de esta manera, importante para los adventistas, son los escritos de Elena de White. ¿Cuáles son las divergencias con nosotros, los cristianos? Como ya lo veníamos hablando del sueño del alma, la aniquilación de los impíos. Nosotros no creemos que los impíos van a ser aniquilados, sino que van a estar en un castigo eterno. La doctrina del sueño del alma es un tema de que es un sueño ininterrumpido, que va a durar mucho tiempo. La existencia del infierno, nosotros sí creemos que existe un infierno. El tema de la ley, nosotros no somos salvos por la ley. De hecho, la ley no tiene validez salvífica para nosotros como hijos de Dios, porque somos
personas que experimentamos el poder de Dios salvífico por medio de la gracia, el sacrificio de Cristo. Número 5, poca importancia del Espíritu Santo. Acuérdese, el cristianismo está denominado también como un movimiento neumatológico. ¿Qué es un movimiento neumatológico? Un movimiento que tiene sus bases en el Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Sí? Esas son nuestras raíces, especialmente los pentecostales, ¿verdad? Porque entre los cristianos también existen los pentecostales. Ese es otro tema. Regla de fe, escrito de Elena de White. Y por lo demás que hablamos, la doctrina de Dios, la creación del ser humano, la persona de Jesucristo y lo que es la Biblia. No son elementos tan importantes. Ok. Preguntas hasta aquí con el tema de los adventistas. ¿Dudas, críticas, experiencias? ¿Qué les parece este movimiento? ¿Cómo lo ven? Pues ¿Cómo creo lo que ven? bueno, ¿quién va a hablar? Me pasó, nosotros teníamos unos vecinos aquí en el lugar donde vivimos y ellos tenían niños pequeños y los apartamentos tienen una alberca que es para los residentes y ellos no permitían que sus hijos fueran a bañarse en la alberca porque decían que se podían contaminar con los pecados de los demás. Wow, interesante. Y Elena, una pregunta, ¿cómo bregaban ustedes con esas cosas? ¿Alguna vez hablaron con ellos, les dirigieron la palabra o ustedes eran demasiado pecadores para que se relacionaran con ustedes? No, nunca tuvimos una conversación así acerca de las doctrinas, solamente sí nos saludábamos, pasamos y nos saludábamos, pero nunca entablamos conversaciones doctrinales. Ok. Y en su caso, Elena y Diana, cuando ustedes los veían, ¿qué impresión tenían de ellos? ¿Eran unas personas educadas? ¿Eran unas personas buenos ciudadanos, buenos vecinos? Sí, Pues, incluso siempre andaban como muy, pues no puedo decir que nosotros no estamos bien vestidos, ¿verdad? Pero ellos como bien, los niños los traían como bien trajeados, con traje, con su camisa manga larga, la hermana pues con su falda todo el tiempo. Y sí eran, si te miraban te saludaban y los muchachitos igual. Ok. algo que me impactó. ¿Sí? Y algo que me impactó después de cierto tiempo es de que nos dimos cuenta que a uno de sus niños parece que le dio un ataque o como una embolia de frustración, no sé, porque quedó un poco chueco de sus pies. No sé si sería porque no los dejaban salir o por las restricciones que tenían, pues, de la pasaban a lo mejor encerrados. Sí, y qué interesante, Elena. No estoy seguro ahorita, tengo que revisar mis notas, pero hay uno de estos movimientos que no permite transfusiones de sangre. No sé si son los testigos, no sé si son los adventistas, no sé si lo tengo en mis notas por ahí. Si alguien tiene el dato, pues me refresca la memoria. Pero Son hay los testigos de uno. Jehová, pastor. Mire, De Jehová, pastor. gracias. Ve que yo también aprendo de ustedes. Los testigos de Jehová, yo he conocido casos, obviamente por las noticias, ¿verdad? De personas que por un accidente necesitan una transfusión de sangre y han dicho que no permiten ellos que se les realice esa transfusión de sangre porque ellos creen que por medio de la sangre se transmite el pecado. Y hay gente que en algún momento ha muerto porque no ha permitido eso. ¿Sí? No ha permitido una transfusión de sangre. Me llamó la atención con lo que decía Elena, ¿verdad? ¿Quién sabe si tal vez lo que le pasó a estos niños, no sé, fue porque los metieron en una burbuja, los privaron del mundo real, qué sé yo, tantas cosas. Pero es que mire, este tema de estos movimientos que rayan también en lo sectario tiene que ver con un tema de imponer cosas, ¿ya? Como lo que Elena dice, estos padres, estos vecinos no dejaban que sus hijos se relacionaran con otros vecinos, imponen sus cosas. ¿Y desde dónde van heredando eso? Desde cómo están siendo adoctrinados. Mire, yo tenía serios problemas en el colegio adventista que les menciono
porque como usted bien dice, ellos cuidan mucho el cuerpo. Yo recuerdo una cosa que se llamaba gluten. Yo no sé si ustedes lo han probado o saben de lo que es el gluten. Mire, para mí esa es la cosa más fea en la vida que hay, porque no es carne. Creo que es algo de soya que se hace, no es carne. Y a mí me encanta la carne. Ya, yo soy carnívoro, yo jamás sería vegetariano, no sería vegano. No, yo me muero, yo tengo que comer carne. Siento como esa necesidad de comer carne. Y yo me acuerdo que siempre yo tenía problemas porque nos daban ciertas cosas que a mí no me gustaban. Pero como me estaban adoctrinando, estaba en el colegio, me estaban metiendo algunas cosas con respecto al sábado. O sea, es un sistema bien opresivo. Entonces, esos son resultados de todo ese adoctrinamiento, ¿verdad? Interesante lo que nos dice Eleno y Diana. ¿Alguien más que quiera comentar, participar, comentar alguna experiencia, algún testimonio? No sé si se quieren ir para los adventistas, al menos yo no. Donde no tomen café y no coman carne, yo no voy. Pastor, yo tuve una plática con uno de ellos y ellos, creo me dijo que el bautizo nomás era como algo que la requería la ley nada más, y me quedé yo nomás sorprendido por lo que me dijo. Ok, mire qué interesante. Bien interesante. Daniel levantó la mano. Sí, pastor, casualmente igual que el hermano anterior, a mí me visitaban en una ciudad donde yo fui a estudiar dos muchachos, dos que ellos son como misioneros que van. Sí. Pues yo los atendía y compartíamos de la Biblia, pero compartíamos en las partes donde vamos bien, vamos igual. Pero entonces me dijeron, mire usted, qué bueno, me dice, que comparte con nosotros, lo invitamos a nuestro templo, me dice, y bueno, le digo, sí, ahí comparten la palabra de Dios, le digo, pues yo lo visito en cualquier momento, yo puedo ir con ustedes. Perfecto, me dicen, bueno, y es bautizado con nosotros. No, le digo, yo ya soy bautizado por parte de mi iglesia, no necesito bautizarme. No, pero es que ese bautismo no cuenta, me dice, es que el bautismo, dice, lo hacemos nosotros con un ministro que ya es, y me explico todo. Sí, le digo, pero ¿quién me bautizó a mí? Mi pastor también es un ministro ya, y por ahí nos fuimos, entonces no me volvieron a visitar, solo por la parte del bautismo. Claro, es que cuando ya hay esa divergencia y esos debates, ¿verdad? Miren, yo un par de veces más por ejercicio, ¿verdad? Por ejercicio apologético, un par de veces me he puesto a discutir con algunos de ellos, pero es más por saber qué es lo que ellos piensan, y es así como dice Daniel, cuando uno ya empieza a tocarles puntos con argumentos, ellos se retiran. Mire, y es curioso lo que dice Daniel, porque me hace acuerdo de un par de ocasiones. Ellos no se ponen a discutir con usted. Ellos se retiran, ellos son muy educados. ¿Y sabe qué hacen ellos? En algunos momentos mandan a alguien más preparado para hablar con usted, más preparado que ellos. ¿Ya? Y es interesante cómo ellos manejan estas cosas, pero creo yo que todos en algún momento hemos tenido esas experiencias, ¿verdad? De personas que creen algo diferente que nosotros. Pastor Gabriel. Recordando al muchacho ese que era compañero de trabajo, parte de su liturgia, bueno, al menos aquí, parte de su liturgia, ellos cantaban las mismas canciones que cantábamos nosotros. Así. Cantaban lo mismo, era un servicio normal como el de nosotros. Eso sí, que ellos estaban todo el día, el sábado, o sea, todo el día en la iglesia. Wow. Qué interesante. Miren, qué curioso eso, ¿verdad? Ok, bueno, alguien más que tenga una opinión, una observación, una pregunta, para que pasemos al siguiente tema. Yo no sé si ustedes lo han escuchado. El próximo tema que vamos a ver es un poco selectivo, voy a decir. Es decir, no quiero sonar peyorativo, ¿verdad? Pero en ciertos movimientos está más abierto a muchas personas. Ya es como para muchos. El siguiente que vamos a ver es un poco más selecto, ya porque requiere ciertas características que los ponen ellos como parámetros. Y lo vamos a ver a continuación. Déjenme ver aquí para compartir pantalla. A ver. Y si no me equivoco, estamos. Ok, y es el movimiento de la ciencia cristiana. Le va a parecer curioso porque hay dos elementos que están uniendo aquí, lo que es lo cristiano y lo que es la ciencia. Hace mucho tiempo se creyó que la ciencia era contraria
a la fe y la fe contraria a la ciencia, la razón y la fe, ese famoso debate. Pero ya ese debate ya se superó, ¿verdad? Ya hay muchos teólogos que han reconciliado el tema de la fe y la razón. Es más, usted necesita de la razón para poder entender su fe. Usted no puede creer algo que no entiende. Es decir, usted decide por medio de la razón, obviamente, tener fe en Cristo porque sabe que Él lo salva. Ese es un acto de fe. Entonces, la fe y la razón van de la mano, no son antagónicas. En su momento, mientras iba en ese proceso de desarrollo histórico, se creían que eran diferentes, pero no. Definitivamente nosotros tenemos una fe muy racional, pero no en el sentido estricto y humano. Nosotros usamos nuestro razonamiento porque entendemos que nuestra fe está en Cristo y esa fe en Cristo es la que nos salva. ¿Se fija cómo se juega con las dos cosas? Desde la razón para comprender algo y eso que comprendemos que es fe, que es sobrenatural, tiene un efecto en nosotros. Es un tema bien interesante. Y este movimiento, la ciencia cristiana, tiene unos elementos bien interesantes. Ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado sobre este tema de la ciencia cristiana? O la cienciología, algunos lo dicen de esa forma, o la ciencia de la fe, ¿no? Ok. Mire cómo se conoce popularmente, conocida también como la secta médico-religiosa. ¿Quién fue su fundadora? Volvemos a uno de los puntos. Mire qué curioso, en estos dos que hoy estamos analizando, una mujer es la que tiene influencia sobre el movimiento que estamos estudiando. La famosa fundadora Mary Baker o Mary Edith Baker en 1821. Y mire qué curioso, volvemos al punto desde la experiencia, desde lo personal, desde lo subjetivo, empieza a establecer un patrón, un paradigma religioso diferente a los demás. Y bueno, su principal argumento, ¿cuál es? Es que todas las enfermedades físicas se pueden curar por medios espirituales. ¿Sí? Cualquiera sea la enfermedad. Enfermedades de cáncer, enfermedades de SIDA, enfermedades de epilepsia, enfermedades mentales, esquizofrenias, cualquier tipo de enfermedad física se puede curar por medios espirituales. ¿Sí? Esto es lo que empieza a sostener la ciencia. Mire cómo están jugando en los dos campos. Hay una enfermedad que es una realidad, pero hay otro elemento sobrenatural que es la fe que puede cambiar esa realidad. Mire cómo juegan en los dos campos. Por eso se llama ciencia cristiana, al menos desde este punto de vista, ¿verdad? ¿Y cuáles eran algunas cosas? El propósito de Mary Baker era volver a instaurar, o el propósito de la ciencia cristiana es volver a instaurar el cristianismo primitivo, ya que perdió su poder sanador. Hay un libro que si usted, no me acuerdo cómo se llama el autor, se me escapa en este momento, las costumbres en tierras judías en tiempos de Cristo, o hay otro libro que se llama Costumbres Cristianas, si lo tengo por eso lo voy a enviar. Hubo un tiempo que no se creían en los médicos, sino que se creía en las sanidades divinas, ¿ya? Entonces, lo que la ciencia cristiana establece y dice, bueno, en la iglesia del primer siglo, en la iglesia primitiva, la gente se sanaba no porque iba al médico, no porque iba donde el curandero, sino que se sanaba por el poder sobrenatural que tenían los discípulos. Bueno, usted lee ahí textos que dicen que con la sombra de Pedro sucedían cosas, que con los pañuelos, con tantas cosas que habían ahí, ¿ya? Usted ve esos hechos portentosos cuando se encuentra con un paralítico a la entrada del templo y el paralítico le pide plata y le dicen los discípulos, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús, levántate, y aquel paralítico se levantó. ¿Ya? Entonces, eso es lo que la ciencia cristiana desde el marco teórico, argumentativo de Mary Baker quiere restaurar, porque ella dice, eso se ha perdido en la actualidad. Ahora la gente va más al médico. Ahora la gente depende más de los medicamentos. Ahora la gente depende más del aspecto humano para curarse y no del tema espiritual. Y mire que
a pesar de que esto es un movimiento contemporáneo y está bastante torcidito, es bastante curioso también, ya, bastante interesante como para analizarlo, porque es cierto, hasta cierto punto. ¿En qué sentido? Bueno, existe el don de sanidades, existe el don de milagros. Dios usa a mucha gente en sanidades, pero hay ciertas cosas que definitivamente sí tienen un abordaje espiritual, pero es necesario que tengan también un abordaje médico. Los que llevaron la clase de historia de la Iglesia de Dios conmigo recordarán que en ese tiempo, y no estoy hablando mucho, ¿verdad? Estoy hablando de 1886, mucho más adelante, estoy hablando de 1884, 1900, los pentecostales en ese tiempo decían que ir al médico era falta de fe. ¿Ya? El ir al médico en este tiempo era visto como una falta de fe porque creían que todo se sanaba de manera espiritual. Y ella empieza a argumentar de esa forma. Dice, si Dios tiene el poder de sanar a los enfermos, ¿para qué vamos a ir al médico? ¿Para qué vamos a utilizar las medicinas? Si el poder de Dios es sanador. A veces deberíamos de tener una fe de ese tipo, ¿verdad? Sin caer en la irresponsabilidad de ir al médico, de cuidarnos. Pero ella empezó a elaborarlo de esta manera, a decir, todas las enfermedades tienen una cura desde el punto de vista espiritual, sea cual sea. Y el tema es que eso lo vimos en la iglesia primitiva. La gente se curaba no porque iba al médico, sino por el poder sobrenatural de Dios que reposaba en los apóstoles. Ahora, eso suena un poquito bonito, interesante. Pero ¿cómo se fue dando esta situación? El marco histórico. Su fundadora, como ya lo digo, Mary Baker Eddy, fue una mujer muy enferma. Ella tuvo una experiencia de quebrantos de salud muy frágil desde muy niña. Desde muy joven tenía afecciones, tenía dolores de cuerpo, tenía fiebres, padecía de anemia, tantas cosas que ella sufrió desde que era niña. Pasó por problemas emocionales, ¿ya? Algunos biógrafos la describen como una persona triste, la describen como una persona ansiosa. Y mire qué curioso, incursiona ella en la vida y tuvo 3 matrimonios. 3 veces se casó la famosa Mary. Ya, 3 veces se casó. Y ella se casó enferma. Su primer matrimonio, ella estuvo enferma. En su segundo matrimonio, ella estuvo enferma. Pero se encuentra con un personaje que se me escapa el nombre ahorita, que por ahí lo debo tener apuntado, y en su último matrimonio, ella se encuentra con su esposo, con el hombre, y en ese momento ella recibe la sanidad de su enfermedad. ¿Ya? Aparentemente este hombre, a que se me escapa el nombre, se lo doy después si lo quieren, era una persona muy espiritual, era una persona creyente, era una persona que creía en Dios. Y el tema es que cuando ella se casa por tercera vez con este hombre, ella se sana. Y ahí empieza ella a pensar y a decir, wow, mi enfermedad no me la pudieron curar los médicos. Estamos hablando de una niña que fue enferma toda su niñez, valga la redundancia, estuvo enferma toda su adolescencia, se casó, siguió enferma, se divorció, se separó de su segundo matrimonio, siguió enferma y nadie la podía curar, casi como aquella mujer del flujo de sangre. Y mire qué curioso, este hombre con el que se casa, su tercer esposo, un hombre que cree en Dios, y por alguna razón cuando ella se casa con él, ella recibe esa sanidad. Y ella empieza a pensar, mi problema solo pudo haber sido sano de manera espiritual. Recibe esa sanidad. Ahora, ¿qué es lo curioso con la hermana Mary? Vamos a decirlo. A raíz de esa experiencia, cree que no solo ella recibe la curación, la sanidad, sino que también ella puede curar a los demás. Pero no se queda hasta ahí solo Mary, sino que dice, si yo puedo curar a los demás, también puedo enseñarles cómo seguirlo haciendo, cómo seguir reproduciendo esto. Ya no solo es el tema espiritual que me cura a mí, sino que también por mi experiencia yo puedo enseñarle a los demás a cómo curarlos, a cómo quitarles sus enfermedades, quitarles sus dolencias. Y ahí es donde empieza a agarrar fuerza este movimiento, empieza a agarrar fuerza este argumento. ¿Y cuáles son las doctrinas de la ciencia cristiana? En cuanto a la teología de la... Sí, Pastor Gabriel.
Perdón, hermano, sí, Sí, se sí, tranquilo. me hace curioso que cómo estas personas, dependiendo su situación, reciben la revelación, ¿no? Ella estaba enferma y recibe la revelación que se puede ser. Y me imagino, quizá adelantándome un poco, cuando veamos sectas, va a ser el común denominador, va a ser lo mismo, ¿no? Personas que están en alguna situación y que y recibieron la iluminación o Dios les habló, que ellos eran los indicados para resolver el tema, ¿no? Totalmente de acuerdo, pastor. Ese es un factor común, es un factor común, totalmente de acuerdo. En cuanto a su teología, la ciencia cristiana sostiene lo siguiente: consideran que el poder sanador de la iglesia primitiva se ha perdido y hay que recuperarlo. En el camino algo se perdió, en el camino algo se fracturó, algo no está bien, y ella, es como dice el pastor Gabriel, fue la llamada de parte de Dios para recuperar eso en este tiempo y en esta época. La fuente de autoridad. ¿Cuál es la fuente de autoridad en la ciencia cristiana? La Biblia, pero fíjense qué curioso. Todos estos movimientos tienen la Biblia por un lado, pero tienen su libro al lado, ¿ya? El escrito de José Smith, los escritos de la hermana White, el Corán, y en este caso la ciencia cristiana tiene su famosa obra escrita por Mary, Ciencia y Salud, ¿sí? Tienen sus escritos, sí, hermana Liliana. Sí, la hermana Liliana levantó la mano. Sí, sí, pastor. El punto ahí Sí. es de que se apropian el mérito, ¿no, pastor? O sea, porque Sí. el que realmente sana, pues es Dios, pero a través de la persona, ¿no? Pero ellos, en vez de darle la gloria a Dios, no se la dan a ellos mismos, ¿no? Sí, correcto. Y miren, la Biblia solo puede conocerse por medio de la ciencia. Es decir, aquí es donde yo le decía, esta doctrina es un poco más selectiva, porque usted necesita cierto nivel intelectual para poder entender esto y conocerlo. Si usted es una persona que no tiene el intelecto capaz de entender esto, usted no aplica para este tipo de movimiento. Es exclusivo, en tanto el cristianismo es inclusivo. Y usted puede ver en todo lo largo de la historia, Dios utilizó a muchas personas. Utilizó tanto intelectuales como lo era Pablo, pero utilizó un simple pescador como era Pedro. Utilizó otros personajes, utilizó niños, y no me lo tome a mal. Incluso Dios utilizó animales para sus propósitos, ¿ya? Usted recuerda aquella famosa asna hablándole un burro a otro burro, ¿ya? Entonces, Dios también habló y utilizó animales para poder cumplir sus propósitos en este caso. Entonces, si usted no tiene cierto nivel intelectual para comprender desde la ciencia las verdades bíblicas, usted no cabe en esta, digámoslo, secta, ¿verdad? ¿Ok? ¿Iba a decir algo más, Liliana? No, ya, ok. Ya. Sí, ya. Si alguien quiere decir algo, pues abre su micrófono y participa, no hay problema. En cuanto a Jesucristo, mira, aquí la cosa se pone un poquito más interesante. En cuanto a Jesucristo, mire lo que dice la ciencia cristiana. Jesús y Cristo no son la misma persona. Bueno, Jesús simplemente era un humano que demostró a Cristo en la tierra. Jesús solo mostró el camino, es decir, aquella verdad bíblica. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no importa para ellos. Jesús lo dividen. Una cosa es Jesús y otro es Cristo. Jesús mostró a Cristo y Jesús solo mostró el camino, pero él nunca realmente ha sido el camino. ¿Ya? O sea que no tiene esa capacidad de poder darle ese atributo a Jesús y a Cristo de que es el camino, la verdad y la vida. En cuanto al hombre, mire qué interesante. El hombre es incapaz de pecar. Ah, no, el hombre no peca. Posible que peque. El hombre no se puede enfermar. No puede morir, ya que si somos, mire qué interesante este argumento, ya que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no padecemos, no podemos padecer estas realidades porque Dios no las padece tampoco. Es decir, como Dios nos hizo a imagen y semejanza suya,
Dios no se puede enfermar, nosotros no nos podemos enfermar. Como Dios nos hizo a imagen y semejanza suya, Dios no peca, nosotros no podemos pecar. Y como Dios nos hizo a imagen y semejanza suya y Dios no puede morir, nosotros no podemos morir. La pregunta es, ¿qué tan cierto es eso a la luz de las Escrituras? Si desde el momento que Adán y Eva desobedecieron y la advertencia era, ¿verdad?, que el día que comieran de ese fruto iban a morir, no murieron literalmente, sino que empezaron a morir. Es decir, empezó a tener un límite su vida. Empezaron a envejecer, empezaron a morir día con día. ¿Por qué? Porque no estaban en ese sentido obedeciendo lo que Dios les había mencionado. ¿Que no nos podemos enfermar? Bueno, dígame usted si usted nunca se ha enfermado. Dígame cuál fue su última enfermedad, cuántas veces usted ha ido al hospital. ¿Que no podemos pecar? ¡Wow! Claro que sí. De hecho, el problema del ser humano es que ha pecado contra Dios. La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Ya? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, dice el texto. Entonces, es contrario a lo que nosotros sostenemos. ¿Ya? En cuanto a la Trinidad, mire lo que sostiene la ciencia cristiana. Dios no es trino, o sea, no hay una Trinidad, sino que lo que se manifiesta cuando hablamos de una Trinidad no es Dios Padre, no es Dios Hijo, no es Dios Espíritu Santo, sino que es una forma que Dios se da a conocer y es la vida, la verdad y el amor. Totalmente diferente a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros sostenemos. ¿Ya? Para ellos no existe la Trinidad. En cuanto a la salvación, ¿qué piensa la ciencia cristiana con lo que es la salvación? Perdón, la creencia del pecado, mire qué interesante esto. La creencia del pecado es la que puede hacer que alguien se pierda. Es más, es decir, según la ciencia cristiana, si usted cree en el pecado, eso es un motivo suficiente para que usted se pierda. Si usted no cree en el pecado, usted se va a salvar. La salvación se da en la tierra al aceptar la verdad que el hombre no puede enfermar y experimentar la muerte. Es decir, usted va a ser salvo según la ciencia cristiana aquí mismo. No hay trascendencia allá con el Señor. ¿Cuáles son las creencias a nivel general también? Creencia en la Biblia y su manual de ciencia y salud. ¿Sí? Acuérdese, siempre le ponen ellos un libro, un documento a la par para poder argumentar algunas cosas y sostenerlas. Número 2, el ser humano fue hecho imagen y semejanza de Dios. Ahí estamos bien, pero ojo, el ser hechos a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que nosotros somos dioses. Porque déjenme acordarme de este teólogo, el teólogo Karl Barth habla de los atributos de Dios. Hay atributos que son intransferibles, ¿ya? Hay atributos que no nos corresponden a nosotros. Dios no nos los dio, como por ejemplo, nosotros no somos todopoderosos. Nosotros no somos omniscientes. Nosotros no somos omnipresentes. Nosotros no somos seres eternos. No somos seres infinitos. Entonces, hay atributos que Dios no nos dio. Es decir, cuando nosotros, el texto dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque tenemos conciencia, tenemos emociones, pero ser hecho imagen y semejanza de Dios no quiere decir que somos dioses. De hecho, tenemos ese aliento de vida, esa chispa divina, dicen algunos escritores, que es el espíritu, que Dios también es espíritu, pero no somos dioses. Tenemos limitaciones, ¿verdad? Número 3. Se es pecador mientras se crea que es pecador. Si alguien no cree que es pecador, pues tiene ganado el cielo y no es pecador. ¿Ya? Aquí es como opcional. Si usted decide creer en el pecado, pues usted es pecador. Si usted decide no creer en el pecado, usted es salvo. ¿Sí? Número 4. Jesús nunca fue el camino ni lo va a ser a la salvación. Solo mostró el camino. Curioso, porque desde nuestra religión cristiana, como yo se lo explicaba, y algo decía el pastor Gabriel, esos iluminados tratan de mostrar el camino, tratan de mostrar una senda, ellos como iluminados, pero nunca ellos dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nunca Mahoma dijo eso, nunca Buda dijo eso, nunca Confucio dijo eso, nunca los grandes
influyentes personajes religiosos en la historia se atrevieron a decir yo soy el camino, pero Jesús sí se atrevió a decir yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 5, la muerte y la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe de los creyentes. ¿Ya? Hasta ahí, pues vamos a decir que estamos ciertamente un poquito de acuerdo. ¿Qué piensan con respecto a este tema de la ciencia cristiana? ¿Habían escuchado de ellos? ¿Se habían encontrado con alguno de ellos? Pastor, Sí. resulta que aunque algunos hermanos y líderes van a una iglesia cristiana pentecostés, ellos también no creen en los doctores, tratan de no ir a los doctores, se automedican ellos y los niños, aunque los vean muy enfermos, y otros que dicen, usted viva de la fe, si tiene un dolor, Señor le dio la autoridad para ponerse mano usted mismo y sanar. Pero ellos no creen en los doctores tampoco, y son líderes o pastores o hermanos de las congregaciones cristianas pentecostés. Lo que he visto yo y he conocido personas así. Ay, hermana Patricia, usted acaba de decir algo bien importante, bien fuerte y muy real. Miren, yo no sé si eso pasó donde ustedes están o de donde ustedes están en Estados Unidos, en los diferentes lugares, pero en mi país, en Honduras, yo soy de Honduras, yo estoy en Ecuador, ¿verdad? Nos estremeció mucho al sector cristiano evangélico porque cuando hubo este tema del COVID, había un pastor muy icónico en Honduras, ¿sí? Muy icónico, de apellido Barahona, Mario Tomás Barahona, si no me equivoco. Y él siempre dijo, el Señor nos va a sanar si nos da COVID, ninguna plaga tocará tu morada. Yo no sé, Daniel, si usted recuerda ese caso en Honduras, de un famoso pastor, apóstol, si no me equivoco, tal vez me corrija, Daniel, si estoy equivocado con el nombre. Mario Tomás Barahona. Sí, un apóstol muy influyente. El tema es que él no creía en el COVID y se enfermó de COVID. Y el tema es que el hombre se murió de COVID. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él tal vez tenía una super fe. Él no se cuidó. Y yo he conocido una cantidad de gente que le pasa lo que dice la hermana Patricia, creen tener una super fe. Y ahí donde yo le digo, el tema de la fe y la razón es que no hay un divorcio. Es que, mire, yo le soy honesto, mi lectura es como maestro, como teólogo, como terapeuta, como maestro, como pastor, es que más bien la fe nos vuelve más inteligentes, creo yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la fe a mí me dice que Dios le ha dado conocimiento y sabiduría a la ciencia y al hombre para tratarme cierta enfermedad, yo voy a tener fe que Dios me va a sanar, pero va a tener instrumentos que es los médicos y la medicina. Mi fe no está en el médico, mi fe no está en la medicina, pero si yo tengo cierto grado de confianza, eso es una fe inteligente. Por ejemplo, con las famosas vacunas. No, que yo no me vacuno porque eso es del diablo, porque es el chip, porque el 666, ya está bien. Tenga usted su propia opinión particular. Yo no voy a meter ese tema. Pero el tema es, yo debo tener conciencia de cuidarme yo y cuidar a los demás. Amén. Sí, Pastor Gabriel y después Daniel. Pastor, puede ser también la influencia, ¿no? De estos pastores de megas iglesias que enseñan que la enfermedad y la pobreza es una maldición, ¿no? Sí. Y también las personas que escuchan todo esto dicen, wow, la enfermedad, o sea, nosotros no tenemos necesidad de médico porque Jesús nos sana, pero lo dijo de una manera excelente, o sea, la fe y la ciencia no están peleadas, ¿no? Es correcto, sí, pastor, totalmente de acuerdo. Daniel y después Heleno. Pastor, leía la vez pasada un comentario de un pastor donde decía respecto a esto, que estas personas dejan de lado la fe en Dios y tienen fe en su fe. Oh, yo tengo fe, Uf. o sea, yo me voy a sanar porque yo tengo fe y mi fe es muy grande. Y yo por fe me voy a sanar y yo por fe no me va a pasar esto. Y yo me voy a tirar por el barrio más peligroso a la hora de la tarde porque yo tengo fe de que no me va a pasar nada. Entonces tienen fe en su fe, no fe en Dios. Sí, correcto.
De acuerdo, Daniel, muy buen comentario. Daniel, y usted me hace acuerdo de dos noticias que usted las puede buscar en internet. Cuando lo llevamos a la academia, cuando lo llevamos ya a lo teológico, eso se llama fideísmo, que es como dice Daniel, una fe vacía, una fe en mi fe, en lo que yo creo, no en lo que realmente Dios dice, ¿verdad? Hay promesas de que Dios nos va a sanar, de que Dios nos va a cuidar, eso nosotros lo entendemos. Y en una ocasión yo leí dos noticias, como dice Daniel, de un pastor que dijo, yo voy a caminar sobre las aguas como Jesús y como Pedro. Mire, perdónenme la expresión, esta es una expresión bien hondureña que Daniel la va a entender. El muy caballo se va a meter al mar a caminar y se ahogó porque ni nadar podía. Se ahogó el pastor. Y no es que Dios le había dicho que iba a caminar sobre las aguas, porque se ahogó el brother. Renco del morro, decimos en Honduras. Daniel sabe bien esa expresión. Se ahogó. Leí en otro caso que un pastor o un ministro se metió a un zoológico donde habían los leones porque dice, Dios, así como cerró la boca de los leones con Daniel, Dios va a cerrar la boca de los leones en este zoológico, y se lo cenaron los leones. Se lo cenaron. He leído también de otros casos, mire que esto es una caballada, como decimos en nuestro país. Conocí la noticia también, la leí, de unos padres que se creían muy espirituales y que su hijo de 6 meses necesitaba ayunar. Y lo metieron en unas semanas de ayuno y el niño se murió por desnutrición y enfrentó una demanda legal. O sea, son cosas que rayan lo absurdo. Déjenme decirlo en términos psicológicos, terapéuticos, profesionales. Son personas con problemas mentales serios. Porque la fe trazada correctamente, como dice Daniel, no fe en mi fe, la fe a mí me vuelve inteligente. El pecado me vuelve bruto, lo vamos a decir así. Pero la fe a mí me vuelve inteligente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los que buscamos a Dios, los que amamos a Dios, entendemos todas las cosas. Dios nos da el conocimiento, Dios nos da el discernimiento. No quiere decir que no podemos ser engañados, pero a mí me cuesta creer que los cristianos somos locos, pues. Somos tan atarantados, somos tan retrasados en algunas cosas, porque la fe tiene que hacer un cambio. De hecho, es lo que cambia el Señor, nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. Interesante. Elena y Diana iban a decir algo, y después la hermana Liliana. Amén, hermano. Ahí cabe lo que es la prudencia, en cuestión a las situaciones que uno pasa. Yo estaba mirando algún punto que se me hace contradictorio dentro de la misma doctrina de la ciencia cristiana, donde al principio menciona que su principal argumento es que las enfermedades físicas pueden curarse por medio de lo espiritual, ¿no? Pero lo que son las creencias que ellos tienen, dicen que hay una parte, un punto donde dice que el cristiano no se puede enfermar. Entonces ese punto a mí se me hace contradictorio a lo que al principio mencionaba. Sí, totalmente de acuerdo, Elena. Es que mire, esa es una de las grandes falencias de estos movimientos, que ellos mismos se contradicen. Ni ellos mismos, como dicen, ¿verdad? No saben qué son, si chicha o limonada, dicen en mi país. O sea, argumentan una cosa, pero con otras cosas que dicen como que lo cambian. Y eso es lo peligroso, porque en este caso, por ejemplo, al menos nosotros podemos tener nuestros propios errores doctrinales, nuestros propios errores teológicos, pero ¿quién en su sano juicio, con una fe madura o no tan madura, va a cambiar el discurso de que quien nos salve es Cristo? ¿Cuántas veces usted ha escuchado a un cristiano evangélico decir que nosotros somos salvos por María, que somos salvos por Pedro, que somos salvos por el pastor? Usted no va a escuchar eso. Tenemos otras falencias, ¿verdad? Pero hay concordancia en lo que nosotros decimos. ¿Por qué? Porque nuestra religión se llama cristianismo, es decir, Cristo es el centro. Y ahí no tenemos contradicción. Con otras cosas sí, ya, pero interesante, Elena, lo que usted dice. Y ese es uno de los puntos débiles de estos movimientos que se contradicen el uno con el otro. Y usted lo puede ver. Usted puede hacer ejercicio que hizo Elena ahorita, bien interesante, y se va a dar cuenta que de lo que hemos estudiado, se dice una cosa, pero después dicen otra y como que no cuadra, ¿va? No cuadra. A uno la visión se la dio en el cuarto,
Otros dicen que se la dio en el templo. Ya eso como que no cuadra. Como que por una cosa somos salvos, pero como con otra no. Como que creemos en Jesús, pero a la vez Jesús no importa. Son esas contradicciones que uno dice, wow, aquí como que 2 más 2 es 4, pero aquí 2 más 2 como que es 10. No me cuadran las cuentas, pero interesante el análisis de Leno. Y si usted se fija, en los movimientos que hemos visto, va a aparecer ese elemento contradictorio. ¿Ya? Liliana. Sí, pastor. Pues nada más el ejemplo de Pablo, ¿no? Que dice que sobre el aguijón que tenía. Dice que le rogó 3 veces al Señor que le quitara el aguijón y le dice, bástate en mi gracia. O sea, a veces el Señor no va a querer, pues, o sea, va a tratar con nosotros por medio de eso. Entonces, pues, entonces no concuerda la palabra con lo que ellos dicen, ¿no? Sí, Y totalmente ellos de creen. acuerdo. Sí. Y así es, así es. Ok, ¿alguien más qué piensa? ¿Qué opina? Yo, pastor, a mí me han tocado personas o pacientes que son diabéticas o hipertensas y dicen, no, es que Dios me va a sanar, no me tomo mi medicamento porque Dios baja la insulina. Y comentarios tan, ay, no sé, a veces me dígalo, mueven. Paloma, dígalo. Aquí estamos entre A gente más. veces me mueve mucho, ¿no? De que su fe, o sea, sí es creer en Dios, pero creo que Dios nos ha también dado el mandato en obedecer, ¿no? O sea, obedecer en el ámbito de medicina, ¿no? También de tomarte tus medicamentos, de tener una vida saludable, tomar agua y shalala. Entonces, creo que sí es muy triste porque me ha tocado pacientes que están en esa postura de que yo no me tomo mi medicamento porque Dios me sana, pero tiempo después lo veo con su pie necrosado, o sea, de que ya necesita pues quitársela. Entonces es muy triste, ¿no? Es muy triste como ve ese proceso de las personas y el no obedecer, ¿no? El no obedecer porque porque yo siento que hay un propósito en cada enfermedad. Dios nos da un propósito y nos enseña tanto, creo que como el sector de salud y como al paciente, ¿no? Entonces, sí es muy triste porque me ha tocado muchas veces, pero pues solamente Dios sabe, ¿no? Y también pues ellos poner de nuestra parte, ¿no? Porque, también me han tocado de que sí se toman su medicamento, pero no tienen una vida saludable, ¿no? Y es como que creo que todo debe ser equilibrado, todo, pero sí, es muy difícil. Sí. Mire, Eleno, interesante lo que dice Paloma. Esta es una de nuestras contradicciones, ¿va? Y somos templo del Espíritu Santo. Si de verdad entendiéramos que somos templo del Espíritu Santo, lo cuidaríamos más. Nos cuidamos mucho. Y mire lo que dice Paloma. Algunas veces nosotros desde nuestra fe, que me gustó esa expresión que se utilizó Daniel, en nuestra propia teología decimos lo siguiente: es que esta enfermedad que Dios me dio, Dios le dio, o usted la adquirió. Dios le dio su diabetes, Dios le dio su hipertensión. No, usted adquirió su diabetes. ¿Por qué? Porque le dijeron, cuídese, nunca se cuidó. Y siguió. Yo le doy fe en el sentido de que yo tuve un pastor que a mí me tocó procesar esto de una manera, me dolió mucho, porque este pastor era diabético. Y este pastor, que fue uno de mis pastores, yo he tenido varios pastores, ¿verdad? Porque yo he estado en varios países. Yo recuerdo lo que el médico le decía, lo que dice Paloma, tiene que cuidarse esa diabetes. Vas a tener un coma diabético, vas a perder la vista, cuídate. Mire, él no se cuidaba, a escondidas iba a comer pasteles, bizcochos, temas con azúcar, a tomar cola. Y lastimosamente, yo después me vine para este país, ya no tuvimos contacto cercano, que siempre hablábamos, él siempre fue un pastor que me acompañó, él se descuidó, a él le habían dicho, mira, no manejes
porque la diabetes afecta un montón de cosas, afecta la vista. Bueno, Paloma que trabaja en esto nos puede dar una cátedra de esto. Yo lo hago solo desde lo que viví con este pastor que aprecié mucho, que me dolió. Él entró en un coma diabético. Él murió por su propia mano. Pero el tema es, ¿Dios le dio la diabetes o él la adquirió? Ay, es que esa enfermedad que Dios me dio, dejémonos de cuento, nosotros la adquirimos. Y lo que dice Paloma, nosotros no tenemos esa conciencia de cuidar nuestra salud. Y vamos a decirlo de esta manera, y aquí Paloma me va a sacar de la duda. A los hombres, y esto va para nosotros los hombres, ¿qué nos cuesta ir al médico? ¿Qué nos cuesta ir al médico? Hasta el último momento nos aguantamos el dolor, cosas que se pueden prevenir con tiempo, pero ¿qué nos cuesta a nosotros como hombres mantener el tema de la salud? No sé por qué, ¿va? Defecto de fábrica, así nos creó el Señor, no sé, nuestras culturas, pero yo soy así. Y aquí creo que la hermana Patricia dijo algo. Algunos tenemos el defecto de automedicarnos, de ser nuestros propios médicos, y eso es un error, y yo me confieso y me estoy liberando de mis culpas hoy. Yo me automedico, yo me siento mal, investigo, le pregunto a un doctor amigo esto y lo otro, cuando lo correcto es ir donde los profesionales, a que me digan, ¿verdad? No, mire esto y lo otro. Así somos los creyentes, ¿no? Así somos, lastimosamente. Que no nos tome en cuenta el Señor ese pecado. Maggie. No es Maggie, soy yo, pastor. Ah, ok, ya. Ok, la otra parte de Maggie, en el tema de las enfermedades, me ha tocado ver muchas veces que a veces el médico no puede hacer nada y a veces por medio de la fe, de la creencia en Dios, sí. se sana. O sea, a veces hay una contradicción. Y también de ese rato quería hablar acerca de los pastores, a veces se creen demasiado. Me tocó ver un pastor que traía una víbora de cascabel en la mano en el medio del culto. Ay, Pensando que no le iba a picar por medio de su fe, ¿no? Y terminó mordido en el pescuezo y se murió ahí. Wow. Es algo contradictorio eso. Sí. Irracional totalmente. Sí. Es que es raro, ¿verdad? Es raro. Bueno, la mente del ser humano es tan compleja. Pero es interesante todo esto que estamos viendo. ¿Alguien más que tenga una opinión para que vayamos cerrando? ¿Alguna opinión, alguna confesión, alguna duda? Si no hay, les quiero preguntar lo siguiente. Si ustedes vieron el sílabo, nos faltan obviamente 3 semanas más, nos falta ver el tema de los testigos de Jehová. Tenía un amigo que les decía los testigos de Satanás, ¿va? Por las doctrinas que tienen, que son bastante contrarias a las nuestras también, pero se llaman testigos de Jehová. No son tan testigos de Jehová, pero bueno, ahí está, démosles con el nombre. Está el tema de los masones, que es otro movimiento que es muy exclusivo. El tema de los masones tiene que ver con mucho poder económico. De hecho, el símbolo de los masones está impreso en uno de los billetes de dólar, si no me equivoco. Ya es una pirámide con un ojo y unas cosas ahí. Tienen toda una filosofía. En febrero 6 vamos a tener el tema de la nueva era y el mesianismo. Al final vamos a terminar con las pautas pastorales y con el tema de la iglesia maradoniana, que está cobrando mucha fuerza en esta parte de Centroamérica, es decir, de Sudamérica. Ahora, yo les quiero preguntar esto. Yo tengo una cantidad de material. Los temas que ustedes ven ahí, ¿ustedes los ven relevantes, los ven necesarios? O si quieren podemos hacer un giro a otros movimientos. Como por ejemplo, el pastor Gabriel mencionó algo que yo lo tengo solo como ¿cómo les digo? Como un tema por ahí sobre el tema de las sectas, cómo identificar una secta. Pero si ustedes quieren, para provecho de la clase, yo puedo quitar uno de los temas que tengo aquí y desarrollarlo más para provecho de ustedes. Ya aquí depende de ustedes. Digamos que en esta parte ustedes son los que mandan, ¿sí? Si lo dejamos así como está el sílabo o le hacemos algún giro, para que ustedes puedan decir, bueno, sí, nos gustaría saber esto otro, me interesaría tal cosa sobre este tema. O sea, yo soy un maestro flexible, pues, yo no me hago lío con eso. Material yo tengo, como ustedes no tienen idea, ¿ya? Para tal vez cambiar un poquito algunas cosas más para provecho de ustedes. ¿Qué piensan? Daniel. Pastor. Sí. Bueno, no sé con los demás hermanos que son distintas regiones, distintos países, pero aquí en lo personal, yo es muy raro encontrarme con una persona de estas. Sí.
sí he tenido casos, como le había mencionado anteriormente, ateos y todo eso. Pero lo más común con quien, como decimos en nuestra expresión acá, nos damos duro, es con los católicos. Okay. Y no sé, digamos, en mi trabajo he tenido esa situación en la que me ha tocado ser un tanto apologético porque no tengo mucho conocimiento, porque nuestras Fuerzas Armadas tienen una patrona, le llaman, o la capitana, que es la Virgen de Suyapa. ¿Usted conoce de ella? Sí, sí, Virgencita. Casualmente ahorita ya viene el 3 de febrero, que es el Día de la Virgen de Suyapa. Anteriormente yo era el jefe de la sección de asuntos civiles, le llama, que es la parte de acciones sociales y todo eso. Y me tocaba organizar misas para la Virgen de Suyapa. Sí. Y me sentía bastante mal y a veces, digamos, me tocaba debatir ciertos puntos y aún así me ha tocado debatir ciertos puntos con respecto a esto. Pero sí es lo más común y más que todo el hecho de que le mencionaba, por ejemplo, la semana pasada estuve hablando con alguien que es muy católico y es un católico aferrado, ¿verdad? Y le decía que a veces nosotros el problema no es que es el católico es tan amante del catolicismo, sino el enemigo del evangelio. Sí. Entonces, no se llega a debatir en nada, cualquier cosa son explosivas y todo eso. Entonces, sí, en lo particular es con quien más he tenido ese tipo de debates con el catolicismo. Ok, perfecto. Sí, sí, está bien. Me parece bueno, y de hecho de eso se trata esta clase, ¿verdad? Que ustedes tengan herramientas. En este caso, y yo entiendo nuestro contexto, bueno, más que todo latinoamericano, es de corte y tradición y herencia católica, ¿verdad? Entonces Daniel dice que en su caso, pues, su interés en el tema del catolicismo, conocerlo mejor, el ejercicio que hemos estado haciendo, divergencias, convergencias, doctrinas, errores, lo que hemos estado haciendo puede ser útil. ¿Alguien más? Sí. Viene el tema, pastor, de cómo identificar una secta, ¿verdad? Ya. Sí, eso sería interesante. Perfecto. Sí, eso lo tengo yo solo como un toquecito ahí nada más, pero podemos profundizarlo, ¿sí? Podemos profundizarlo. A ver, ¿qué más? Pastor, yo tengo una pregunta. Yo cuando empecé a ir a la iglesia tenía mis 21 años, ya hace 20 y tantos años de eso. En la iglesia es igual Pentecostés, donde yo fui, las mujeres usan el velo, ¿verdad? Tengo una duda, porque ahora en la iglesia donde estoy yendo yo, no usan el velo. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Sí, básicamente, hermano, ese es un símbolo de respeto. Sí, es un símbolo de respeto. Al menos hasta donde yo sé, tendría que investigar un poco más del movimiento. De hecho, yo tuve una compañera en Puerto Rico en la universidad que era la iglesia del velo, le decían allá. En temas doctrinales eran muy parecidos a nosotros, pero ellas, las mujeres especialmente, todo el tiempo tenían que andar de blanco y con ese velo por tema de respeto, como símbolo de la unción y de respeto a Dios. Eso es lo que sé de momento. Tendría que investigar un poco más, si tal vez profundizando en algunas divergencias, ¿verdad? Pero por la experiencia que yo tuve con esta compañera, doctrinalmente eran ellas muy parecidos a nosotros, muy ecuánimes, no andaban hablando disparates, pero sí había una diferencia entre el hombre y la mujer, ¿sí? Eso es lo que yo puedo decirle ahorita. Tendría que investigar un poco más si hay diferencias muy marcadas, ¿verdad? Con el tema del velo, ¿sí? Pastor, sí. Si se llegara a sacar algunos de los temas que ya están puestos en el silabario, ¿usted nos mandaría como información del tema que no se va a dar? Claro, sí. Sí, ustedes tienen. Sí, en los libros ustedes tienen mucha información de eso, ¿sí? Yo lo que hago es que como condenso todos los libros, ¿verdad? Porque uno dice una cosa, otro dice otra, obviamente yo investigo por otro lado y trato como de darle algo, como un compendio, como algo más conciso, ¿ya? Porque los autores tratan de diferentes maneras, pero eso ustedes lo tienen ahí.
¿sí? Ustedes lo tienen en sus libros. Eso está ahí, ¿ya? Pastor Gabriel. Pastor, cuando se trata el tema, igual cuando lleguemos a la cuestión de la nueva era, la influencia que ha tenido en la iglesia cristiana, el movimiento de nueva era y cómo algunos, ¿cómo se dice? Conscientemente o algunos inconscientemente hemos adoptado ciertas cosas de estos movimientos que lo hemos practicado dentro de la iglesia también. Sí. Sí, bueno, de hecho eso es lo que, miren, ahorita, actualmente, lo que más se está moviendo es el tema, obviamente, del ateísmo, que fue algo que surgió en Europa. Pero como nosotros, como sociedad latinoamericana, ¿verdad? Vamos adaptando modas, pensamientos y teologías. De hecho, la teología es europea, la que nosotros tenemos. El ateísmo surgió en Europa. Pero ya hay una forma de ateísmo aquí en Latinoamérica, en Sudamérica, pero ya no es un ateísmo puro, sino que va pasando más por un humanismo. Es decir, ya el centro del ateísmo no es la no existencia de Dios, sino la existencia del hombre como suficiente para él mismo. Es decir, el ser humano del siglo XXI con el nuevo ateísmo, que ya es más humanismo, es decir, yo no necesito a Dios. ¿Por qué? Porque yo soy el que trabajo, yo soy el que se saca la madre, dicen aquí en Ecuador, para trabajar. Entonces, ¿para qué yo le voy a estar pidiendo a Dios? ¿Por qué yo le voy a decir, gracias a Dios tengo trabajo si soy yo el que trabajo? ¿Para qué yo le voy a pedir a Dios que me sane si yo tengo la medicina? Pasa por un humanismo. El centro es el ser humano, ¿ya? Ese es el nuevo ateísmo, ¿ya? Por un lado. Y el tema de la nueva era, que hay un montón de cosas, como dice el pastor Gabriel, que sin querer queriendo, como dijo el chavo también, están en nuestra iglesia, muy camufladas, muy por ahí. Y el tema de la nueva era lo tenemos ahí, ¿verdad? Y lo vamos a tratar. Entonces, la pregunta es, ¿jugamos un poco con estos temas? Si quieren obviamente el tema de cómo identificar una secta y todo eso, lo que voy a hacer es que le voy a cambiar, le voy a dar un giro diferente a como yo lo tenía. Vamos a profundizar un poco más en eso, ¿ya? Y voy a incluir el tema del catolicismo si ustedes están de acuerdo. Vamos a ver si sacrificamos un poco el tema del mesianismo, porque de repente es como dice Daniel, tal vez ustedes, bueno, no sé realmente cómo es en Estados Unidos, sí se pueden topar con algunos personas que sean adeptos del mesianismo, pero ustedes pueden tener la información. Si no, lo que podemos hacer es ir acortando un poco los tiempos e ir metiendo otros temas para provecho de ustedes. Es decir, podríamos sumarles este del catolicismo, profundizar un poco en el tema de los sectarios, el sectarismo, tener los temas que tenemos ahí, valga la redundancia, y jugar con ellos. O como dice Diana, ¿verdad? Algunos temas que ustedes pueden tener la información leyendo, como el tema del mesianismo, el tema de los masones, ustedes lo pueden tener ahí. Pero, ¿qué piensan? Pastor. A ver. Diana, lo que me refería era, por ejemplo, ya ve que dice que a lo mejor sacrificamos el mesianismo, como si ese tema usted nos lo puede mandar como si hubiéramos tenido ese tema. Como aunque se saque, si usted nos lo puede mandar como también para leerlo y estudiarlo. Ya, hagamos algo. Dejemos el sílabo como está y yo voy a incluir el tema que pidió Daniel, si ustedes están de acuerdo. Y voy a profundizar más cuando nos toque hablar del tema de la secta. ¿Les parece? Y así no tocamos nada. Es más, van a tener más de lo que dice el sílabo. Ya, que solo por eso cuando yo vaya a visitarles me tienen que invitar a un buen café. Sí, trato. Entonces ustedes van a tener algo más. Voy a ver cómo acomodo esos temas entonces, ¿les parece? Puede ser que en vez de ver 2 temas en una clase, veamos 3. Veamos 4, le quitemos un poquito de tiempo a uno y nos vayamos al que más nos interese de acuerdo al diálogo y la reflexión para que todos salgamos enriquecidos, ¿les parece? Ya imagínense qué maestro va a negociar con ustedes estas cosas, ven, se fijan, ¿ya? Si están de acuerdo lo podemos hacer de esa manera, ¿les parece? ¿Sí? Ok, vamos a dejar la clase hasta aquí, oremos para que, bueno, el Señor nos dé un descanso reparador, nos permita tener fuerzas el día de mañana. Déjenme, voy a terminar de grabar.